Empezando por el señor García Trevijano, que es el que más preguntas ha recibido, y a propósito de una alusión del señor Tamames al Ejército Nacional y al franquismo sociológico, pero que no la contestó el señor García Trevijano, hay varias preguntas como esta, parecidas a esta. ¿Cree que hubiese habido ruptura con el ejército que existía entonces? Sí, lo creo. Todas las informaciones que ha tenido el pueblo español y la clase que luego se ha incorporado a la política sin participar directamente en la acción, están engañados. Yo personalmente estaba en contacto diario y permanente con las más altas jerarquías militares, en nombre de la plataforma y de la Junta Democrática. Los generales más responsables estaban en diálogo permanente y dispuestos a un entendimiento. Es verdad que, como luego se demostró también el 23 de febrero y antes, el ejército había división de opiniones y había otros generales que eran totalitarios o dictadores y que estaban en contra. Pero había una posibilidad muy muy avanzada, de entendimiento con el ejército para formar un gobierno provisional que convocara un referéndum sobre la forma de gobierno y sobre la forma de Estado, es decir, que el pueblo español eligiera libremente entre monarquía o república, entre régimen presidencialista de gobierno con elección directa como en Estados Unidos o Francia, o régimen parlamentario. Y estaban de acuerdo, digo, jerarquías de primera magnitud. Y yo personalmente tenía las conversaciones con ellos. Lo sabía y lo transmitía a los principales dirigentes de la Junta. Sin embargo, se transmitió el mensaje una vez que el Partido Socialista Obrero Español decidió pactar con el régimen a espaldas y a escondidas del resto de sus compañeros, para lo cual fue muy oportuno que yo estuviera en la cárcel, porque sabía todas esas maniobras y estaba informado desde el extranjero, por las más altas personalidades europeas. Se transmitió el mensaje del peligro, en el sentido de que yo y la Junta, los que defendíamos la ruptura y ese pacto en el ejército, queríamos ponerlo al pie de los caballos al Partido Comunista, al otro. Y siguieron la línea del PSOE, que fue el primero que dio el paso para pactar con el franquismo, la siguieron los demás partidos. Hasta tal punto es grave la inclinación del PSOE para pactar con el franquismo, que muy pocas personas saben que el PSOE estaba dispuesto a pactar con el franquismo antes de Suárez, es decir, con la ventanilla de Fraga, y que en mi despacho, en una reunión en la que asistieron todos los partidos políticos, de la plataforma de todos, se sometió el problema de la ley de reforma aquella del asociacionismo de Arias, con Fraga de ministro, de pasar por la ventanilla, y el PSOE, en la que asistieron 3 representantes, estaba Gómez Llorente, estaba Mújica y estaba Galeote, dijeron que ellos iban a pasar por la ventanilla. Entonces yo dije que eso era incompatible con estar en la Junta Democrática. Y dijeron que quién se iba a atrever a echarlo. Y dije que yo mismo lo propondría. Ruiz Jiménez salió de mi despacho dando un portazo, porque estaba también de acuerdo con el pacto de la reforma. Y eso se hizo antes del nombramiento de Suárez. Por tanto, tiene que saber, la opinión pública española, tiene que saber que el PSOE había recibido instrucciones de la Internacional Socialista de pactar con el franquismo estando Arias y Fraga en el gobierno. Esto es noticia. ¿Puedo agregar algo? Sí. Me parece muy interesante todo lo que ha dicho Antonio García Trevijano. Yo quiero recordar que el sábado Santo Rojo de 1977, cuando se legalizó el Partido Comunista, a los pocos días había una reunión del Comité Ejecutivo del PCN, yo estaba allí entonces, y teníamos comunicación con algunas personas que estaban en el todavía alto Estado Mayor, que había una reunión de militares, etc. El asunto estuvo peliagudo. Y yo, sin entrar en todo el prolegómeno, porque son de meses antes, lo que ha dicho Antonio García Trevijano, sin entrar en eso, yo diría que eso fue lo máximo que se pudo hacer en ese momento. Es decir, además, aparte de que el propio presidente del gobierno, que entonces era Suárez, no se planteó poner a referéndum el régimen político, no se lo planteó. Pero yo me
yo me pregunto, si se hubiera planteado el régimen político, ¿el ejército lo habría aceptado? Ese es otro tema. Hay un argumento. Ese es otro tema. Hay un argumento. Yo tengo mis dudas Bueno, muy serias escucha, un de argumento. que lo más que toleraron fue el reconocimiento de todo. De acuerdo. Si el Partido Comunista se hubiera limitado a a renunciar a asistir a las elecciones, el régimen no hubiera sido legitimado. Es decir, aunque el PSOE y todos los partidos hubieran aceptado el pacto, pero el Partido Comunista hubiera dicho, yo no pido legalización, porque no puedo pedir legalización. La libertad nos pertenece por derecho natural a todos los partidos y no reconocemos a nadie que tenga la autoridad o la potestad de darnos la libertad o la legalización. Si el Partido Comunista no va a las elecciones, no hay legitimación de la reforma y hay ruptura. Pero y el habían ejército, pasado por ventanilla todos los demás. claro, aunque hubieran pasado todos los demás. Claro. Pero eso, Si el habían Partido pasado. Comunista, si se celebran las elecciones y el Partido Comunista no va, no concurre porque es ilegal, no sale se la legitima, no sale la operación. no sale la operación. Bueno, pues Estoy de Y el acuerdo. ejército no tiene más remedio que aceptar la legalidad del Partido aceptó Comunista. eso. Yo estoy de acuerdo. Pues esa es la prueba de que era posible la ruptura. Esa es la prueba. Que no se le pedía ninguna que fuera heroico al Partido Comunista. No se le ponía que luchara en la calle, que hiciera huelga. Se le pedía simplemente que dijera no y que se quedara quieto en su Antonio, casa. pero has dicho, me parece demasiado deprisa antes, que el fantasma de la guerra civil no existía. No. Hombre, una parte entera del Partido Comunista tenía la consigna de la huelga general con la muerte de Franco, porque muerte de Franco solo hay una. Recuerdo que me lo dijeron muy directamente. Pero, a mí. ¿cuándo te dijeron la verdad? Esa era una consigna muy Muy antigua, no te dijeron la verdad. Ya no, Muy antigua, ya no pero, oye, funcionaba. pero que No, no, estaba, no, no. pero que estaba viva en No, noviembre. murió en el año, ya murió en el año 57 o 58. Ya no funcionaba. y que se mantenía. No. Y realmente, No es verdad. tú dices, ¿el pueblo estaba tranquilo? No. La gente aquel día no es verdad que estaba por las calles. La gente estaba metida en sus casas. No, yo no digo la que no gente hubiera- tenía mucho miedo. Había miedo, pero injustificado, pánico. Había pánico, pero Pánico. injustificado, sin razón, sin motivo para ello. Sí, porque no se sabía que venía después. Pero los españoles no quieren guerra, y no querían claro. guerra. Entonces, si no lo había quieren los gente- españoles, ¿cómo lo va a lo ver? que no había gente dispuesta a pegar tiros, que eso es muy importante. Era imposible la Que es guerra. una de las ventajas que hoy pero podría tenemos, haber un golpe. que no hay gente dispuesta a Un pegar golpe tiros. para frenarlo sí podría haberlo habido. Y si se plantea la cuestión de monarquía o república, presidencialismo o no presidencialismo, eso seguramente los militares lo habrían parado. No, yo digo... Bueno, Lo que pasa es que no llegó a plantearse, Bueno, además. pero tú no te- llegó a plantearse porque... tú ya haces sabía- una opinión, mientras que yo he dado un dato. No, Yo pero- y todos sabéis que yo no miento jamás. Pero Que lo que digo es... los datos de conversaciones con militares, tú mismo has reconocido que había grupos diversos. No, pero yo... Y los algunos primeros... grupos no estaban dentro de esa... No, pero los primeros, los que Antonio- tenían la responsabilidad, esos aceptaban esa Antonio, salida. sé en los militares en que estás pensando y hay otros que no estaban otros por no, la labor, pero tenían menos poder. que hay otros que no estaban ni mucho menos Claro por que la no, labor, claro que no. sino todo lo contrario, por un continuismo que hubiera sido tal vez peor. Vamos con más preguntas. A ver, yo comprendo que cada pregunta es susceptible de... Es un debate, pero tenemos algún tiempo de- todavía, José Luis. Sí, no, lo digo porque hay muchas preguntas y creo que también muy A interesantes. ver si podemos atender a Yo los quería espectadores. formular otra también al señor García Trevijano porque es en cierto modo complementaria del anterior. Si está totalmente cerrada la puerta a la posibilidad de una nueva intentona golpista. Yo creo que está cerrada la puerta, no porque sea mi opinión, sino en primer lugar porque ha evolucionado el ejército, porque el distanciamiento entre los generales, los altos mandos y los mandos medios ya no es tan grande como hace 20 años o 15 años, porque la integración de España en los organismos militares europeos y también de la OTAN, también, aunque no es ninguna garantía, porque en Turquía y en otros países de la OTAN ha habido golpes, pero en fin, en el ambiente hoy del ejército español yo no veo ninguna posibilidad de golpe de Estado. Yo creo que la historia de los golpes de España, de Estado en España, ha terminado para siempre. Yo también lo Bueno, eso creo. de- Bueno, para siempre no se puede decir, pero por ahora no. No es previsible ya nunca eso, ¿no? Claro. Eso se decía en abril del 31. Claro. No sé. No. En abril del 39 estabas en estado de guerra siempre. Del Claro, 31. Del 31, estabas en estado de guerra siempre. No, hemos visto ¿Cuántos lo que ha golpes pasado en militares Moscú. ha habido en España? Lo que ha pasado en Moscú se ha visto, ¿no? Que 10.000 personas, jóvenes, irresponsables, sin medios ninguno, han paralizado y han impedido un golpe de Estado tremendo, es militar. un ¿Por qué ejército razón? imbuido ¿Por qué completamente razón? de ideas Porque saben que es imposible hoy
la Unión Soviética. Y en España no digamos, mucho más. Bueno, no era tan Es tremendo imposible. tampoco. Es un ejército, yo creo que no era tan Era un golpe de Estado, de No, y verdad. el ejército Estaba español- muy mal organizado. El ejército español hoy es diferente. No sé si es por labor del gobierno o no, pero el Pero ejército estamos español todos de acuerdo, no tiene me nada que ver parece, con el en yanqui, eso estamos ¿no? todos de acuerdo, de que no va a haber un golpe de Estado. Bueno, parece que Estamos de eso, acuerdo. la pregunta era esta.